Hola, buenas a todos. El día de hoy estaremos viendo otro problema de circuito, pero antes vamos a introducir lo que es el concepto de supernodo. Un supernodo básicamente es cuando tenemos una fuente de tensión dependiente o independiente conectada entre dos nodos de no referencia. Por ejemplo, este caso aquí que tenemos una fuente de 5 voltios conectada a un nodo V2 y un nodo V3, y todo esto formaría un supernodo. Adicional, podemos añadir que dentro de lo que es un supernodo eh, se añadiría cualquier elemento que quede en paralelo a este. Es decir, si tuviésemos aquí por una resistencia en paralelo al supernodo, esta resistencia en paralelo también sería parte del supernodo, por lo cual también entraría dentro del análisis del supernodo. Pero como ese no es el caso, este no es el caso, pues no se hace. Entonces, ¿qué implica que haya un supernodo? Implica que a la hora de hacer el análisis nodal de las corrientes que entran y salen a cada uno de los nodos, eh, ambos nodos del supernodo se analizarían dentro de una misma ecuación. Es decir, que, tan, que, se, que la ecuación sería la suma de tanto las corrientes que salen del nodo V2 como las corrientes que salen del nodo V3, igual a todas las corrientes que entran al nodo V2 como las corrientes que entran al nodo V3. Es decir, tanto el nodo V2 como el nodo V3 se analizarían como si fuesen un mismo nodo para hacer el análisis nodal. Adicional, tenemos que hacer una ecuación que nos relacione el nodo V2 y el nodo V3 con la fuente de tensión, en este caso esta fuente de 5 voltios, que es bastante sencillo. Sería igualar la fuente de tensión de 5 voltios igualarla a la diferencia potencial del nodo V2 y el nodo V3. ¿Y cómo haríamos esa diferencia de potencial? Es bastante sencillo. Nos guiaríamos con los signos, con la polaridad que tiene la fuente. El voltaje del nodo que queda del lado positivo de la fuente, lo tomaríamos como positivo, en este caso V2, entonces sería V2 positivo, y el voltaje del nodo que queda al lado negativo de la fuente sería el nodo que estaría restando, en este caso el nodo V3, entonces sería menos V3, y con eso ya tendremos una expresión que nos relacione la fuente con sus dos nodos de no referencia conectados a él. Ya con esto podemos proseguir al problema. Y el problema sería el siguiente: hay el voltaje V y la corriente I en el circuito de la figura. Tenemos este circuito aquí y nos pide que encontremos este voltaje, que es, que es el voltaje relacionado con la resistencia de 3 ohmios, que es, te podría decir que sería lo que es la caída o la diferencia potencial que ocurre cuando pasa la corriente por la resistencia de 3 ohmios.
y nos pide también encontrar la corriente y esta corriente que pasa aquí por la resistencia de 2 ohmios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos. Tenemos este primer nodo de aquí y este nodo de aquí. Hay que recordar que esta parte aquí también es un nodo, pero ese sería nuestro nodo de referencia. Pero entonces un nodo de referencia, por lo cual el voltaje de este nodo aquí sería de 0 voltios. Entonces, ya con esto claro, también podemos decir que esto aquí sería otro nodo, pero si vemos está conectado directamente con esta fuente de 14 voltios, por lo cual ya podemos asumir que el voltaje en este nodo son los 14 voltios. Voy a borrar esto aquí. Ok, y ya con esto ya tenemos nuestros nodos identificados. Ahora observamos entre este nodo de aquí y este otro nodo de aquí tenemos una fuente de voltaje de 6 voltios. Y recordando la definición de supernodo, un supernodo es cuando tenemos una fuente de tensión o voltaje conectados entre dos nodos de no referencia, por lo cual todo esto aquí sería nuestro nodo, nuestro supernodo. Este nodo aquí sería nuestro voltaje V1 y este otro nodo aquí sería nuestro voltaje V2. Ya con esto identificado, tenemos que entonces identificar la dirección de nuestra corriente. Como dije en el anterior vídeo, yo siempre asumo que las corrientes salen a menos que haya una fuente de corriente que me indique lo contrario, por lo cual la dirección de las corrientes de cada uno de los nodos sería de la siguiente forma. Sería esta corriente aquí que sale del nodo V1, pasa por la resistencia de 4 ohms y llega a la fuente de voltaje. Tenemos esta otra corriente que sale del nodo V1 y llega, pasa por la resistencia de 3 ohms y llega a nuestro nodo de referencia. Ya aquí no tiene más corrientes que entren o salgan del nodo V1, por el cual pasamos al nodo V2. Primero, las corrientes que salen sería esta de aquí, que pasa por la resistencia de 6 ohmios y llega al nodo de referencia. Y esta otra corriente aquí, que pasa por la resistencia de 2 ohmios y llega al nodo de referencia. Podemos observar que esta corriente de aquí es la misma corriente I que estaremos buscando. Ya con esto claro, podemos comenzar a realizar nuestras ecuaciones para este problema. Comenzaremos primero con la ecuación que relacione U1 y V2 con la fuente de 6 voltios. Como le dije anteriormente, es bastante sencillo. Serían nuestra fuente de 6 voltios igual a la diferencia potencial entre V1 y V2. Para identificar los signos de estos voltajes, nos guiamos con los signos que tienen, con la polaridad que tiene la fuente. En este caso, el V2 queda del lado positivo, sería entonces el voltaje positivo, y
V1 queda del lado negativo, por lo cual sería el voltaje que estaría resaltando. Y podemos observar aquí que esta sería la expresión V2 menos V1 sería igual a 6 voltios. Y esta de aquí sería nuestra primera ecuación. Ahora proseguimos a realizar la ecuación del supernodo. Como tomamos tanto la corriente del nodo V1 como con la corriente del nodo V2 en una misma ecuación, vamos a y todas salen, entonces estaremos sumando todas estas corrientes. Comenzando con esta primera corriente de aquí, sería utilizando la ley de Ohm, sería la diferencia de potencial V1 menos el valor de la fuente, que es 14 voltios, entre la resistencia de 4 ohmios, más esta otra corriente de aquí, que sería la diferencia de potencial V1 menos 0, como es 0 no lo ponemos, entre 3 ohmios, más esta otra corriente que sale, sería por ley de Ohm, sería V2 sobre la resistencia 6 ohmios, ya que aquí sería también de voltajes, este otro punto que sería el voltaje 0, más V2 entre la resistencia de 2 ohmios. Y ya como no hay corrientes que entren a los nodos, todo eso se igualaría a 0. Entonces ya con eso tenemos que entonces reducir las fracciones. Buscamos mínimo común de 4, 6, 3 y 2, sería 12. Multiplicamos todo por 12, nos quedaría de la siguiente forma: sería 3V1 menos 42 más 4V1 más 2V2 más 6V2 igual a 0. Reducimos términos semejantes y nos quedaría 7V1 más 8V2 igual a 42. Y esto aquí sería nuestra segunda ecuación. Podemos observar que ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo cual podemos resolver para encontrar los voltajes V1 y V2. Primero arreglamos esta ecuación, la primera ecuación, para que nos quede en orden, y nos quedaría menos V1 más V2 igual a 6, y colocamos la otra ecuación. Y con esto aquí, utilizando cualquier método de solución de sistema de ecuaciones, podemos resolverlo. Podemos usar el método de su preferencia y los resultados deben ser los siguientes. V1 nos debe dar menos 0,4 voltios y V2 nos debe dar igual a 5,6 voltios. Entonces nos toca determinar el voltaje V. Como podemos observar aquí, el voltaje V es la caída de tensión que ocurre cuando la corriente pasa por la resistencia 3 ohmios, por lo cual sería la diferencia potencial de el voltaje antes de la resistencia C de 3 ohmios menos el voltaje después de la resistencia de 3 ohmios. Pero como aquí, en este nodo aquí, el voltaje es 0, entonces sería V1 menos 0, por lo cual, y como el 0 no afecta en nada, directamente podemos decir que el voltaje de aquí es igual
al voltaje V1. Y como ya tenemos el valor de V1 que es menos 0,4 voltios, el voltaje V nos daría menos 0,4 voltios. Y esta sería la respuesta a la primera pregunta del problema. Ahora, para determinar la corriente I, utilizamos ley de Ohm. La diferencia potencial V2 menos 0, como el 0 no afecta a nada, no lo ponemos, entre la resistencia, que en este caso es de 2 ohmios. Nos quedaría que I es igual a V2 entre 2. Y como tenemos el valor de V2, que es de 5,6 voltios, nos quedaría la corriente I igual a 5,6 entre 2. Y esto aquí nos daría a 2,8 amperios para la corriente I. Y con esto ya tendríamos la segunda respuesta al problema. Y con esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.